Voy a ser llano. No pertenezco a ninguna denominación. ¿Cómo ves el movimiento de las plataformas y en especial a ese tipo de personas atacantes de la fe que todo lo condenan? Bien, son personas que no tienen un líder, andan en desorden, no tienen aval bíblico, 1, aval moral, 2, aval de liderazgo, 3, no tienen nadie que los respalde, no tiene nadie. La iglesia actual dice poseer esa vivencia del espíritu dentro de un culto, ¿verdad? Pero cuando salen con el mismo estado deplorable. Salen igualito que como entraron. Dios te bendiga de manera extraordinaria. La paz del Señor sea contigo, tu familia y tu casa de manera especial. Estamos en una entrega más en tu canal Defensa Pentecostal, instándote de antemano a que te suscribas, porque lo que está a punto de pasar es algo sorprendente. Y es para mí más que una honra y más que un honor presentar en este momento a un joven de Dios, un joven entregado, un joven maestro de las Escrituras, el cual va a estar presentándose a continuación. Amén, amén. El Señor le bendiga a cada uno de los que nos están visualizando en este espacio llamado Defensa Pentecostal. Amén. Para mí es un grato honor estar aquí, compartir con los que pertenecen a este elenco y con los que nos están visualizando también. Y así pues, sin más, la gloria es de Dios y así mismo estaremos compartiendo un poco acerca de lo que nuestra experiencia se refiere. Poderoso es el nombre del Señor. Amén. Es más que una honra tenerte con nosotros, Miguel Acevedo, amén. Un joven que Dios ha estado levantando de manera extraordinaria y que ha dejado mucho de qué hablar, ya que es un joven el cual han dicho que es controversial a la hora de exponer sus tesis y al cual hemos visto también en la plataforma de nuestro hermano Steven Javier en diversos debates. Pero en esta ocasión, gloria al nombre del Señor, queremos comenzar sabiendo de antemano quién es Miguel Acevedo, dónde nace, cuáles son sus principios, gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Pues, bueno, Miguel Acevedo, o también comúnmente llamado, bueno, como mi acta de nacimiento dice, Miguel Enrique Acevedo Figuereo, es hijo mayor, ¿verdad?, de Miguel Ángel Acevedo y Margarita Figuereo Félix. Estoy en conjunto también de mis dos hermanas, Mayelin Amanda y mi hermana más pequeña, Mayrení Acevedo. Y pues nacido en Asua, específicamente en un municipio llamado Pueblo Viejo. Allí estamos. Y bueno, también acá nos dedicamos a lo que es el trabajo, ¿verdad? Nos dedicamos al estudio. Actualmente estoy contrayendo una relación amorosa con la señorita Paola Rodríguez, desde allá de Barcelona, España. Wow. Y pues para la gloria de Dios, y ya estamos en esos planes ya de casarnos, y pues ya eso más adelante vamos a hablar de ello. Poderoso es el nombre del Señor. Wow, verdaderamente bastante impactante ver cómo desde el seno de Pueblo Viejo Dios puede hacer maravillas y Dios premia la fidelidad. Pero queremos introducirnos inmediatamente y saber qué piensa Miguel Acevedo acerca de las lenguas. Es un tema bastante controversial y que ha dejado mucho de qué hablar. Hay mucha gente que tiene hueco acerca de esto y nos gustaría saber, y yo sé que también a la audiencia le gustaría saber, qué piensa Miguel Acevedo acerca de las lenguas. ¿Lo ve como un desorden o cuál es su postura ante este tema? Bien, mira, el tema de las lenguas es bastante controversial, ya dado a que es lo que se practica usualmente en las iglesias. Pero esto es este concepto o este evento, ¿verdad? Este fenómeno ocurrió entre el siglo pasado. Solamente tiene 120 y pico de años. No tiene tanto. 118 años, si no me equivoco. Y
ya desde ese tiempo hasta acá, pues se ha vuelto ya muy controversial desde su primer inicio hasta ahora. Pero en las escrituras y en la historia también vemos que este don ha funcionado para poder hablar en otros idiomas, en otros acentos y dialectos. Y parece ser que se tiene en verdad una pequeña confusión, para no decir una grande. Bien, el hablar en lengua equivale a hablar idiomas. Esto lo podemos ver por su traducción desde el griego, ¿verdad? Que son las glosas o glosolalias o glosolilas, que más bien significa dialecto como tal. Bien, ¿para qué es esto? El mismo Señor dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, hablándole a sus discípulos, dice que nosotros le seremos testigos, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? En Samaria, en Idumea y hasta los confines de toda la tierra. Pero no todos los discípulos saben hablar todos los idiomas. Hace falta un milagro para llegar a ellos. He aquí entonces el uso original del don de lengua. Por ejemplo, yo tengo experiencia con ello. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, yo estaba en un picapollo, en un lugar, restaurante estilo chino, ¿verdad? Con comida criolla china y también dominicana. Le decimos ese lugar picapollo acá en República Dominicana. Y cuando yo estaba allá, el Espíritu Santo cayó sobre mí y comencé a hablar chino. Dios mío. Inmediatamente chino. Y, pude presenciar la gloria de Dios en ese momento. Y Dios quería hablarle a esas personas que estaban ahí. Bueno, a la que me estaba atendiendo, porque era una china o una nativa de allá, del país de China. Entonces, esto no solamente me ha funcionado a mí en esa perspectiva. He hablado también griego, arameo, porque este don como tal, Pablo dice claramente que el que habla en lengua y no sabe lo que dice, cuando ore, pide en oración interpretarla, para que sepa lo que está diciendo. Porque Pablo incita a que no solamente tu espíritu sea edificado, sino que también tu conocimiento. Por eso él mismo dice, yo prefiero hablar tantos idiomas, pero que yo sepa que es lo que yo estoy hablando, a que 10,000 que yo no sepa. Entonces, es claro y evidente que no solamente el espíritu, hay que edificar el espíritu, claramente, sí, pero hay que edificar también el conocimiento. ¿Qué yo opino de las lenguas? Hay que hablarse, que se hable lengua, pero decentemente y con orden, como dijo Pablo. Amén. Y con intérprete, porque esto ya escasea mucho. Wow, tremendo. Esto es un punto bastante importante, lo que tú acabas de tocar, ya que hoy en día podemos ver como muchas personas utilizan lo que es el don de lengua. Y un punto importante que tú tocas es que la primera forma, por así decirlo, en la que se utilizó fue de manera dialéctica para una expansión. Pero, ¿qué tú opinas en esencia de lo que estamos viendo hoy día? De personas que tal vez hablan en lengua, pero no la interpretan. Gente que quizás habla en lengua y tal vez puede que venga de Dios, pero no tienen una interpretación como tal. ¿Es condenable esto o cómo lo ves? ¿Lo ves como un uso excesivo? ¿Lo ves como un abuso el utilizar el don de lengua? Mira, es de cierto aclarar que verdaderamente ha sido un abuso. Ha sido un abuso por causa de desconocimiento. ¿Por qué? Porque el asunto con esto, hermano mío, es que nosotros, cuando vemos este fenómeno manifestándose en la iglesia, no hay orden. Entonces, el llamado es, escucha el mensaje de Dios. Cuando tú escuchas el mensaje de Dios, préndete, actívate, ¿verdad? Siente a Dios. Después comienzas a hablar en lengua. Luego comienzas a danzar en ese mismo tenor, ¿verdad? Algunos comienzan a correr. Pero para que tú veas dónde yo quiero caer es que la iglesia actual dice poseer esa vivencia del Espíritu dentro de un culto, ¿verdad? Pero cuando salen con el mismo estado deplorable. Salen igualitos que como entraron. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? Pues entonces ahí sabemos que hay un desequilibrio. Si yo veo que en un culto Dios me habla o Dios se glorifica y no ocurre un cambio en mi moral, en mi conducta como ser humano, entonces Dios no ha llegado a mi vida todavía. Lo que yo hablé fue para nada.
Ah, no, pero queda edificado el espíritu. Pero ese Pablo dice, ok, queda edificado el espíritu, pero ¿y el entendimiento? ¿Y el conocimiento dónde lo dejo? Porque con el conocimiento es que yo me voy a salvar. Porque yo conozco de Cristo, ¿por qué? Por su palabra. Y porque yo sé que Cristo existe y porque yo sé que Cristo salva y redime, es que yo voy a ser salvo. Claro, esto viniendo del Espíritu Santo, que es quien convence de pecado. Pero el hablar en lenguas hoy en día se ha vuelto una tendencia para buscar los dones espirituales. Vamos a buscar los dones espirituales. El primero que busca, el primero y el único que buscan es el hablar en lengua. ¿Para qué? Porque todos los dones tienen un uso específico. El don de sabiduría, cuando hay conflicto en la iglesia, se necesita verdaderamente alguien que diga una palabra de sabiduría que levante. El don de conocimiento, el don de ciencia, llamado así, ¿verdad? Hay algo oculto que está pasando en las iglesias. Yo puedo citar cada uno de los versículos de la Biblia conforme a los dones. Con el don de ciencia, esto lo vemos con Josué, ¿verdad? Hay uno que escondió ligote, que escondió cosas, que hizo perder al pueblo de Israel una batalla. Y Dios le reveló con don de conocimiento de una vez, don de ciencia. Inmediatamente se manifestó. Mira, fulano de tal, familia, esto es lo que pasa. Entonces, esto es lo que hace falta en la iglesia. Alguien tiene que tener este don, que sepa discernir dónde está lo oculto, que impide que una iglesia crezca. El don de fe, este don de fe inspira a los otros dones a manifestarse. El don de fe inspira a una persona, a un paralítico, a levantarse. Es ese don que en los años 1940, 1930, 1920, con estos evangelistas, Allen, ¿verdad? C.S. of the Grove, puedo citar más, A.W. Thorsen. Hay muchísimos evangelistas de esos tiempos que glorificaban a Dios a través de este don. Smith Wigglesworth, I. Mackenzie, está también Catherine Kuhlman. O sea, este don de fe escasea hoy en día. Entonces, inspira a otros a moverse en Dios. Pero, ¿qué pasa? Lo que hay es un desorden. Eso es lo que yo puedo ver. Hay un desorden. Aparte de un desorden, un abuso. Y aparte de todo, es que solamente se tiene conocimiento para hablar en lengua, para edificarse en el espíritu. Pero para edificarse en el espíritu, nosotros entendemos que la palabra de Dios es basta y sobra. Creo. Ahora, no descarto el hablar en lengua, que se sepa, ¿eh? El hablar en lengua es muy importante, pero el hablar en lengua es para algo específico. Y es para, uno, hablar los misterios de Dios en el lenguaje que el nativo escucha las palabras que yo estoy diciendo en lengua, pueda creer en Dios. O sea, que pueda escuchar en su idioma natal las maravillas de Dios. Que aunque no conozca mi idioma, por el idioma de él, conoce entonces los misterios de Dios. Que esto fue lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2. Creo que está claro. Entonces, esto nosotros tenemos que visualizarlo perfecto y claramente. Bueno, Miguel, pero entonces, ¿por qué tú hablas así? Bueno, pues es mejor, yo prefiero que haya también muchas personas que interpreten, que eso es lo que escasea muchísimo. Escasea mucho. ¿Cómo yo sé que mi hermano cuando me está hablando, cuando viene a mí me está hablando en armanio, y yo no entiendo lo que me está diciendo, pues ahí mismo venga el intérprete y me diga, mira, te está diciendo esto y esto y esto y esto. Mira, va a venir una desgracia en tu vida, pero es porque verdaderamente alguien cerca de ti hizo algo y te está haciendo maldad. ¿Me entiendes? Esquívalo, ora, métete con Dios y guárdate de eso. ¿Me entiendes? O sea, eso se necesita hoy en día. Y yo lo que veo es eso. Escasez, no solamente escasez de conocimiento, escasez de sabiduría, en relación a la búsqueda de los dones, y también un abuso, totalmente un abuso. Poderoso es el nombre del Señor. Wow, esto es tremendo. Algo contundente lo que acaba de decir nuestro hermano Acevedo. Pero antes de continuar, porque hay algo poderoso de parte de Dios y usted va a salir edificado, le instamos a que se suscriba. Active las campanitas de notificaciones para que así YouTube le avise cada vez que subamos nuevo contenido y nos apoye con un like a este video. Poderoso es que el nombre del Señor. Sabe, mi hermano Miguel, que me inquieta algo que tú acabas de mencionar, y es que es un abuso excesivo y quizás un mal manejo, y tal vez como iglesia tengamos muchas cosas que mejorar, pero hay un detalle y me gustaría que tú le aclares esto a la audiencia. Mira, yo he ido a actividades donde hay evangelistas, hay predicadores
que hablan en lenguas e inmediatamente comienzan a hablar en lenguas, empiezan a manifestarse los demonios, la gente comienza a vomitar resguardos, un sinnúmero de manifestaciones que se dan en aquellos lugares, en aquellas actividades, que verdaderamente yo digo, y me remonto a años atrás, donde la gente tal vez no tenía el conocimiento vasto que nosotros tenemos hoy, pero eran gente que guardaban la integridad, era gente que buscaba a Dios porque amaba a Dios, y veíamos que en esas actividades, esa campaña, la gente era sanada, los paralíticos se paraban, evangelistas comenzaban a hablar en lengua y de repente el Espíritu Santo reposaba sobre aquellos lugares. Entonces, ¿qué tiene Miguel Acevedo para decir acerca de este tipo de manifestaciones? Que quizás con el conocimiento escaseando en aquellos tiempos, pero veíamos una manifestación de poder. ¿Consideras tú que no era poder de Dios como tal, o bajo qué perspectiva puedes lograr verlo tú? Mira, el poder de Dios no se limita jamás a las cosas que el ser humano pueda pensar. Por ejemplo, ahí vemos a Elías corriendo, no sé de qué edad, a una velocidad más rápida que un caballo. Eso es imposible, que un hombre corra más rápido que un caballo. Vemos a Elías descender fuego del cielo. Que el cielo, óyeme, ¿qué hora eran? O sea, cayendo fuego del cielo, específicamente a un grupo de personas de 50. No limito el poder de Dios para hacer ese tipo de actividades, que saquen de su cuerpo amuletos, que eso es la verdadera traducción o la verdadera palabra, amuletos entregados o dedicados a entidades de las tinieblas, a las entidades malignas. Veo que esto se sigue manifestando y es claro, evidente decir que es Dios que lo hace, ¿verdad? Sana a las personas, purifica a las personas, porque sépase, para Dios poder penetrar en una persona, para la redundancia, tiene que estar limpio. Y no solamente reposar, sino también habitar. Y la única forma de habitar ahí es que tú estés limpio, tu templo, tu cuerpo. Y si posees algún tipo de amuleto, o como aquí nosotros le llamamos resguardo, porque es un tema coloquial de aquí, de República Dominicana, más bien amuleto, entonces ya tú estás entrando en un proceso de limpieza, de pureza espiritual. Ahora bien, que se glorifique Dios con milagros, sanidad y prodigios. Eso es lo que yo quisiera. Quiero que se haga. En estos días hablé en la cabina del Siempre Fuente Anciano, junto con mi hermana Wendy, Claudio Milanés y Berson, y allí pudimos hablar y ahí explicaba que el ministerio de evangelista como está estipulado en la Biblia, escasea, como está estipulado en la Biblia. Escucha bien cómo es un evangelista. Eso es un libro, yo estoy escribiendo un libro sobre todos los ministerios pasados por el fuego de la Biblia, todo. El evangelista como tal, el primer trabajo que hace es orar, ¿verdad? Luego de capacitarse. Luego de que se haya capacitado, lo que va a hacer es que se va a meter con Dios. Luego de que se meta con Dios, no sé cuánto tiempo, para él no debe de existir tiempo, de que un día, 2 días, tiene que meterse con Dios hasta que Dios le diga: sal, muéstrate ahora al público, como le dice a Elías, escóndete en la cueva de Kerib o de Sareb, y después muéstrate después de 3 años, muéstrate al pueblo de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Hoy en día, muchos evangelistas, en vez de estar predicando, deberían estar escondidos, escuchando a Dios para cuando mostrarse. Y ese es el secreto. Queremos vivir Biblia, pero verdaderamente omitimos la Biblia. Entonces, el evangelista bíblico lo que hace es, primero, cuando se mete con Dios, no equivale el tiempo. Ahí nadie tiene que decir: me voy a salir 2 días, después 3 días, 4 días, no se sabe cuántos días. Ojalá dure 10 días, 21, 40 días. Luego de que hayan pasado ese lapso de tiempo estando reunidos con Dios, presencialmente con Dios, su deber es mostrarse ante las personas. Luego de que se muestre la persona, que salga de la casa o de la iglesia, tiene que salir a predicar. Escucha, el evangelista vive su ministerio en la carne, o sea, él lo vive en su sangre, en su hueso.
luego de que predique, estas señales le van a seguir. Le va a seguir poder, sanidades, prodigios y reprensión de demonios. Va a comenzar Dios a tratar con él a través de conexiones en la calle. Por ejemplo, en la calle puede haber un necesitado y Dios opere sanidad en él a través del evangelista. La gente viendo esto crea una relación en cadena. Es decir, como este tuvo una necesidad y fue suplida por Dios de manera divina, entonces otra persona lo va a querer. Varón de Dios, yo quiero que tú llegues a mi casa. Mi hija tiene tal problema, mi hijo tiene tal problema, mi esposo, mi esposa, mi tío, mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre. Es decir, cuando llegue a la casa y opere como el maestro operaba, que entraba a las casas, obraba sanidades, este es el evangelista puro, que lleva el fuego de Dios, y no solamente el fuego, sino la palabra viva. Es más, Pablo llegó a Tesalónica, como allá no solamente a Tesalónica, toda Grecia. Y Pablo llegó allá, dice él en Corintios, que él no llegó con sabiduría humana, sino con demostración de poder. Él no le habló a nadie ahí que no sea con poder. Entonces, yo explico esto. Y yo digo, se me dice, bueno, Miguel, pero que tú no estás, tú estás obviando muchas cosas. Tú estás obviando que los poderes de Dios no funcionan así. Bueno, no sé qué Dios está sirviendo, pero el Dios de la Tanaj, o comúnmente llamado el Antiguo Testamento, quiere operar sanidad y mostrar su poder. Pero la misma persona lo impide. Ahora, yo no soy quien para decir algo. Bueno, si mi fe llega hasta hacer milagros todos los días, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que cada día se añadía a la iglesia lo que debían de ser salvos. Y aparte de eso, que todos los días los apóstoles mostraban sanidad y prodigios y señales. Es decir, yo estoy a favor de que haya milagros, pero el desorden es la debilidad, el hincapié de la iglesia hoy en día. Poderoso es el nombre del Señor. Wow. Una importante intervención que acaba de hacer nuestro hermano Acevedo es que anteriormente te mencioné que efectivamente hay ciertas cosas y ciertos comportamientos que como iglesia tal vez haya que manejar, pero no dejando de lado que al menos la denominación pentecostal es una de las que más trabaja. ¿Por qué? Porque trabaja de cerca con las personas. Incluso entra a lugares donde personas tal vez de otra denominación no les gusta entrar. De manera que, aunque tenga sus bajas, también tiene puntos fuertes que resaltar. Entonces, bajo ese mismo tenor, Acevedo, yo creo que ha llegado el momento de que tú le expreses a la audiencia quizás inquietudes que tiene. Hemos estudiado, conforme a los estudios y debates que has tenido en la cabina Siempre Fuerte, que tú estudias raíces hebreas o que tienes conocimiento como tal de esto. ¿Se puede perder una persona por no estudiar raíces hebreas? Mira, es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Que simple te puedo responder ante ella y te puedo decir, no se pierde. No se pierde. La salvación la da el Señor, solamente Él, el Maestro. Como comúnmente es llamado Jesucristo. Nosotros en las raíces hebreas le llamamos Yeshu HaMashiach, dado que en Galilea no se mencionaba la Ain, la última consonante, porque es una consonante. Lo que pasa es que muda, o sea, cambia, depende la ley gramatical del hebreo. Entonces, nosotros le decimos Yeshu. Algunas personas le llaman Yeshua. Uh-huh. Yeshua. Pero, o algunos dicen Yehoshua, ¿verdad? O Yashua. Pero nosotros le llamamos Yeshu porque entendemos que Galilea no mencionaba la A. En Galilea, por lo menos. Ese acento no existía. Ahora bien, el único que da la salvación es Él. Pero hay algo que te hace ser grande en el reino de los cielos. Por ejemplo, las ambiciones de la cosmovisión judía siempre van a ser viradas hacia la prosperidad material. Por ejemplo, para los judíos, un profeta no puede ser pobre. Para los judíos, escucha esto.
para los judíos no pueden ser pobres. Tú lo puedes buscar en cualquier doctrina de los judíos actuales. Un profeta no puede ser pobre. Y es cierto lo que dice. Si yo veo en la Biblia es verdad. Lo que pasa es que hemos visto profetas que han sido castigados, sí, pero antes de ser castigados eran profetas y eran verdaderamente estables económicamente. Mira a Isaías, estaba al lado del rey. O sea, mira Ezequiel, era sacerdote, reconocido en todo el pueblo. Jeremías también lo era. Ya ha venido, claro, la invasión de Babilonia hacia el pueblo de Israel, ya eso es otra cosa. Mira a Daniel. O sea, todos los profetas mayores y todos los profetas menores también tenían muy buena posición. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que si la mano de Hashem, como ellos le llaman, si la mano de Hashem está sobre ti, tú tienes que ser evidente de que la prosperidad también te persigue. Te persigue la prosperidad porque tú obedeces. Y como profeta, tú tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Y entonces esto te sigue. Y es cierto lo que dice el Señor. Dice primero, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. O sea, la cosmovisión judía, aún desde el siglo I hasta ahora, es ser ambicioso. Pero siendo como principal fuente, ¿verdad? El Señor, o sea, el Dios Altísimo, el Eterno, ¿verdad? Él es el primero, Él es el único a quien nosotros debemos de rendir culto, le debemos de rendir adoración, y Él es quien prospera. Ahora, luego de esto, ya están los mandamientos de Dios, estipulados por Él. Nosotros creo en un Dios que sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy, el que será siempre. Dios no cambia ni muda, su palabra no cambia jamás. Entonces, entendemos esto. Las raíces hebreas no califican a una persona para ser salva o que se pierda, pero sí dice por las acciones y por lo que evidentemente dice el Señor, por su fruto lo conoceréis. Aparte de que Mateo capítulo 5 versículo 19 dice, cualquiera pues que enseñare los mandamientos y los guardare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero aquel que sabe estos mandamientos y no lo enseña, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no está refiriéndose al cielo, sino en el reino milenar del Señor, ¿verdad? Cuando Él venga en ese momento mesiánico, ¿verdad? En ese milenio, donde Él viene a reinar, en ese lapso de tiempo. Y en ese reino de Dios que está describiendo ahí, Él está diciendo, habrán grandes y pequeños. Es decir, habrá postura. Por ejemplo, Pablo habla de un tribunal de Cristo. Ahí no será para juzgar, sino para dar posición, para dar galardón. Y en ese momento que se va a decir, tú eres grande, tú eres pequeño, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Ahora, la salvación la da Cristo, es cierto, totalmente, es cierto, la da Cristo. Pero las posiciones te la da la Torah, verdaderamente. Ahora, ya te puedes salvar sin Torah. Es imposible, porque Pablo dice que nosotros por el Espíritu hacemos las cosas de la Torah. Es muy imposible. Por eso él dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hablando en referencia a eso mismo. O sea, él lo que quiere que por el Espíritu nosotros cumplamos la Torah. O sea, que no la leamos y que por lo que dice ahí nosotros lo hagamos con cabalidad de hacerla. Sino que más bien por el Espíritu Santo nosotros lo hacemos por naturaleza. Eso es lo que pasa con Pablo. Hay muchas cosas que la gente malinterpreta. Wow, tremendo. Esto es un tema de bastante controversia y que la gente suele muchas veces malentender. Entonces, bajo ese tenor, Miguel, tú instas a las personas a que estudien las raíces hebreas, ¿y qué cambios como tal para la iglesia propone Miguel Acevedo? Serían unos cambios verdaderamente grandes. Por ejemplo, sería más bien, si yo, propongo que cuando la iglesia haga esto, la iglesia será bastante fructífera en todos los aspectos. En todo, no habrá necesidad de nada. De nada. Por ejemplo, la carencia del entendimiento de los dones es una. También la carencia de los frutos, que son estos los que salvan. También. O sea, la paciencia es muy, muy difícil de obtener. También el amor, la fe, ser realista. Y eso te hace ver una cosmovisión de la iglesia un poquito distorsionada de la palabra. Y entonces, ¿qué más? Va a haber más vivencia en el espíritu.
Por ejemplo, yo quiero volver a ver, aunque no lo he visto, pero sí he sentido esa palabra dentro de mis huesos y dentro de mi alma, dentro de mi ser. Esa palabra en Hechos, cuando dice, capítulo 5, si no me equivoco, cuando fueron, capítulo 3, cuando Pedro y Juan estaban en el templo de la Hermosa, ¿verdad? Que aparte de eso sanaron a un paralítico. Y aparte de todo eso, lo castigaron a ellos, porque estaban predicando el nombre del Señor. Luego que lo castigaron, le dieron latigazo, como lo decimos nosotros, ¿verdad? Inmediatamente ellos fueron a comunicárselo a la comunidad, a la iglesia. Luego de que la iglesia supo que esto era evidente, o sea, que por predicar a Cristo ellos fueron castigados, toda la iglesia se puso unánime y alabaron a Dios unánimemente. Y luego de que terminaran todo ello, dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que cada uno, oye, como dice, cada uno hablaba con denuedo las palabras del Señor. Esa predicaba a Cristo, predicaba así con denuedo. Ese sería una iglesia viva. Por ejemplo, hay un avivamiento que ocurrió, no me acuerdo en qué lugar. Eso pasó en los países ya nórdicos, por ahí cerca. Y el avivamiento fue tan fuerte que descendió ahí, que los que estaban llegando de otros lugares hacia esa ciudad, todos caían de rodillas en la calle. En los que estaban los vehículos tenían que pararse y orar obligatoriamente, porque sentían que se sentían tan arrepentidos de estar, puedo decir esta palabra, asqueroso delante de la presencia de Dios. Dice, las cárceles fueron cerradas. Todos los presos cumplieron su condena y no volvieron a meter a más gente en presa. Para que tú veas el avivamiento. Los bares cerraron porque no había nadie que iba a beber. O sea, es decir, avivamientos así en ciudades es lo que amerita. Me parece que ese fue el de Evan Roberts. Ese fue en Gales. Eso fue en Gales, allá en Inglaterra. Pasó un caso similar con Evan Roberts, que en los destacamentos cerraban. Totalmente. Entonces, incluso en los supermercados despachaban a los empleados para que fueran a gozarse de los cultos. Totalmente. Entonces, bajo esa premisa, Miguel, ¿te consideras tú hoy día un avivador de la iglesia o caminas hacia ese norte? Bueno, mira, yo quiero ser de las personas que caminan de ese norte para avivar, pero avivar en el sentido estricto de la palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios a fin de que sea perfecto y preparado para toda buena obra, ¿verdad? Pero ¿de qué palabra está hablando ahí? Si no está hecho el Nuevo Testamento. Es evidente. Entonces, también, fíjate, el apóstol Juan dice en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3 hasta el 7, dice claramente que nosotros tenemos que guardar su mandamiento. Es decir, el que dice conocer a Dios o amar a Dios y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y no anda en verdad. Escucha lo que dice él, y cualquiera pues que quiera andar como él y cualquiera pues que quiera ser como él debe andar como él anduvo. Y como él anduvo guardando Torah, entonces esa es otra. Pablo también insta a guardar Torah. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 18. También dice guardar los mandamientos. También el mismo libro de Santiago también te insta a guardar los mandamientos, la Torah. También el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 14, versículo 12. Te lo dice. Y esta es la paciencia de los santos, los que guardaron la Torah de Dios, los mandamientos, las leyes de Dios y la fe en Jesucristo o en Yeshua. ¿Me entiendes? Es decir, toda la Biblia te dice guarda la Torah, pero tampoco apagues el don de fuego que hay en ti, lo que dice Pablo a Timoteo. No lo apagues. Primera también Tesalonicenses capítulo 5. Aviva el fuego, aviva ese fuego, avívalo. Y esto es lo que yo insto, hacer una iglesia viva,
no solamente viva, sino que sea realista, que tenga los pies sobre la tierra y que sepa lo que es primero antes de exponerse a mucho peligro. Porque el pueblo de Israel estaba expuesto a mucho peligro y fueron destruidos. Y por eso ellos perecieron por mucho tiempo, hasta 1940 y pico. Poderoso es el nombre del Señor. Esto es tremendo. Y yo sé que la gente que nos está viendo ahí está siendo edificado. Le instamos en este momento a que se suscriba. No olvide suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos más contenido como este, pues YouTube le avise y usted esté al tanto de los diferentes contenidos que estaremos subiendo. Déjenos ahí en los comentarios si cree usted necesario guardar la ley o estudiar raíces hebreas para ser salvo. Nos gustaría saber su postura y su pensamiento acerca de lo que hemos tratado aquí. Mira, Miguel, hay algo bastante intrigante y yo sé que la audiencia que nos está viendo en este momento tiene esa duda. Y es que, en cierta forma, hay un enigma en saber realmente a qué denominación perteneces tú. La gente se pregunta y se intriga, wow, pero a ti se te conoce como el manso cordero, ¿no? Amén. Dos preguntas aquí. Nos gustaría saber de dónde surge este nombre y saber a qué denominación como tal pertenece Miguel Acevedo. Amén, amén. Mira, esa controversia del nombre Manso Cordero surgió de nuestro querido hermano y evangelista, y es un hombre de Dios extraordinario que yo amo y respeto mucho, Isael Laurencio. Este hombre, al ver la paciencia, cada vez que yo debatía, él decía, pues este es el manso cordero, este es un cordero manso, una de las ovejas del Señor. Él decía primero, oveja del Señor, diga usted. Entonces, como lo tradujo después a una escritura que leímos, que el cordero era manso, pues entonces me acudió ese nombre, el manso cordero. Ahora bien, sobre lo que a denominación se refiere, mira, esto es una perspectiva muy amplia, pero voy a ser llano. No pertenezco a ninguna denominación. Podríamos decirse, no me identifico. ¿Por qué? Porque la iglesia del libro de los Hechos no es denominacionalista. ¿Tú sabes cuándo se volvió la iglesia denominación? Cuando fue convocada en el año 325 después de Cristo. Es decir, en el concilio de Nicea. Ahí la iglesia comenzó a tener una estructura, comenzó a formular de manera legal doctrinas, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue ya, ahí se creó juntamente con eso la iglesia católica, ¿verdad? Crearon la doctrina del Hijo, que luego en el concilio de Constantinopla, en el año 381, crearon otra doctrina, etcétera, etcétera. Hay muchos concilios a través de los años. Pero la iglesia como tal no es denominacionalista. Bueno, se me ha hecho varias veces esta pregunta y es porque la gente quiere saber, y es que no me identifico con ninguna, y ese es el caso. O sea, puedo decir que soy antidenominacionalista, puedo decirme así, porque la iglesia literalmente no tiene denominación. Comprendo. Entonces, hay un movimiento, Miguel, que está surgiendo por ahí, que son de los que están bajo esta posición. Ellos toman el Salmos 23 como punto de partida. Y ellos se refugian en el siguiente versículo. Ellos dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero son gente que no se congregan, no tienen quien lo instruya, no tienen un fundamento sólido de la palabra, pero Jehová es quien lo sustenta. Y se está viendo en un movimiento de jóvenes que está surgiendo hoy día, que podemos ver que se está levantando como adoradores, que son salmistas, que son gente de Dios. Pero Jehová es su pastor, mas no tienen alguien quien lo dirija aquí en la tierra. ¿Qué mensaje tú le mandas a esas personas? Mira, esa clase de personas tiene que ubicarse primero. Para que el Señor sea su pastor, en verdad tiene que primero saber que hay que
eso tiene requisito para tú decir eso y para tú sentirte así. Tiene requisito totalmente. Es igual que dicen hoy en día para defender el diezmo. Dicen de que diezma y pon tu diezmo en el alfolí para que no venga el devorador sobre ti. Pero lee 2 versículos para atrás. tú verás. Por cuanto has dejado mis mandamientos, dice el Señor. Por cuanto has dejado mis mandamientos, yo haré esto y probadme entonces. Entonces os daré abundancia, abriré la puerta de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el asunto. Todo texto tiene un contexto y luego tiene un pretexto que le sigue al texto. Entonces, yo entiendo que esta clase de personas Pablo la condena. Pablo la condena totalmente. Pablo la condena. Y el mismo libro de los Hebreos claramente dice, no dejándose de congregar. No hay que dejar de congregarnos. Nosotros tenemos que entender también que la iglesia está llamada a ser sustentada por Dios, pero trabajar por sí misma para alcanzar la gracia de Dios. Pues, todos estamos en un proceso de desarrollo espiritual y eso es bastante importante. Créeme que sí. Poderoso es el nombre del Señor. Entonces, estamos en la parte final de esta entrevista, pero antes nos gustaría saber, mira, hay otro movimiento que se está dando en las redes sociales, especialmente en las plataformas digitales cristianas. Hay mucho levantamiento, hay muchos profetas, e incluso hay un movimiento que está siendo muy atacante. Todo lo señala, todo lo juzga, todo lo condena. Todo lo condena. Y para este movimiento, todo el mundo es del maligno. Entonces, ¿crees que este tipo de movimientos y estas plataformas digitales que están tomando ímpetu benefician a la iglesia en alguna manera? ¿Y qué mensaje le da Miguel Acevedo a ese tipo de personas y plataformas? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves el movimiento de las plataformas y en especial a ese tipo de personas atacantes de la fe que todo lo condenan? Mensaje de Miguel Acevedo. Bien, son personas que no tienen un líder, andan en desorden, no tienen aval bíblico, 1, aval moral, 2, aval de liderazgo, 3, no tienen nadie que lo respalde, no tiene nadie que lo respalde. Mira, es por esto que yo no, o sea, a veces se me dice que yo critico de todo, que yo soy el antagonista de todo, y no es que quiero aparentar así, es que verdaderamente yo digo, cuando yo critico, no critico de manera destructiva, sino constructiva. Por ejemplo, la iglesia actual pentecostal hoy en día no tiene un cabecilla que lo dirija en todo el mundo, sino que todo el mundo sigue lo que sigue a través de sus ideales. Pero recordemos que esta clase de personas que tú mencionaste son una subraíz de los pentecostales. O sea, que ellos no son pentecostales en sí, sino que son otra cosa. Si tú lo pones de ese panorama, ellos son una subraíz pentecostalista. A eso le podemos llamar neopentecostalismo. Entonces, ese neopentecostalismo trata de tener algún tipo de ritual o tipo de normas que va, exageradamente en contra de la Biblia, pero esa clase de personas en sí ahí no van a ser fructíferas, no van a saber lo que es verdaderamente la esencia de la palabra, no van a ser personas vivas, pretenden ser vivas y caemos en el desorden. O sea, ellos pretenden ser vivos y lo que más hay es desorden. Esta clase de personas, lo que han sido, para desgracia de esto, objeto de burla. O sea, ellos comenzaron a hacer que la iglesia sea cada vez más deplorable y que las personas que están en el mundo visualizando la iglesia, por causa de ello, deplorable. O sea, la iglesia ahora mismo es un disparate para la gente del mundo por causa de esa clase de personas. Entonces, nosotros sabemos y entendemos que no es así.
Sabemos que no, pero lamentablemente el caso, esta clase de personas denigraron a sí mismo el movimiento. O bueno, el movimiento no, el cristianismo como tal, es una burla. O sea, ya yo veo memes de personas que están en el mundo, de los medios que están en el mundo, utilizándolo a ellos como un tipo de burla, tipo solamente para pasar el momento. Y aparte de eso, ya hay canciones que están agregando ese tipo de burla, tipo de contenido que están ahora mismo distribuyéndose en las redes sociales, internet, YouTube, Instagram, en todos los lugares, y están haciendo mercadera ahora mismo de burla. Pablo lo profetizó. Pablo dice que algunos predican, ¿verdad?, a Cristo por envidia, otros predican a Cristo por amor, otros lo predican por dinero. Hay muchas. Otros lo predican por chiste. Yo puedo agregarle eso a Pablo. Otros lo predican por chiste. Y es aquí el resultado de la denigración de la iglesia. Hoy en día ya la iglesia no es seria como antes. Bueno, o como la gente lo denominaba seria. Ya no es. Eso se perdió totalmente. Wow. Esto es tremendo. Esto es algo que ha sido un tema de bastante relevancia, la verdad. Y no queríamos pasar por alto este espacio para que tú nos dieses tu opinión. Verdaderamente bastante agradecido con tu presencia en esta plataforma. Ha sido de gran honor, ha sido un grato placer escucharte hablar, escuchar tu postura. Poderoso es que el nombre del Señor. Así que queremos saber si a la audiencia le gustaría que Miguel Acevedo vuelva para una segunda parte, ya que hemos tratado un tema bastante interesante. Amén. Y sé que, poderoso es que el nombre del Señor, hay muchas cosas que se pueden tratar, pero yo creo que la audiencia nos deje ahí en los comentarios si le gustaría una segunda parte. Para despedir, nos gustaría que Miguel Acevedo le diera un consejo a las personas que nos visualizan y que diga cuándo sale su libro. Bueno, como tal, todavía mi libro está en proceso. Todavía ya no lo podía completar por causa de mucho trabajo. Ahora yo puedo hacerlo, ahora yo estoy un poquito más relajado. Cada Shabbat, no digo que siempre lo hago, pero siempre lo visualizo, veo que le falta, corrijo la parte que están ahí. O sea, yo soy mi propio editor, pero hasta que salga, porque ya después me lo va a revisar a alguien. Entonces, mi libro más bien corresponde a un compendio de varios tratados profundos, de temas profundos. O sea, un solo tema que trate de ¿cuántas páginas? 100 páginas. Temas como, por ejemplo, el diezmo. Temas como, por ejemplo, los dones espirituales. Temas como, por ejemplo, el rol de la mujer y el hombre de Dios dentro y fuera de la congregación. Y varias más de eso. Entonces mi libro ya viene siendo como un tipo de volumen con varios tomos. Un volumen de varios tomos. Se llamará, si el Señor lo permite, La fe que grita por la verdad. Wow. La fe que grita por la verdad. Ese libro va a salir pronto. Y instamos a que luego de que ya vaya a salir, entonces lo compren. Pero más adelante estaremos comunicando cuándo va a salir. Todavía no ha salido. Pero en base al consejo que le diría a las personas y además a los jóvenes es que, mire, enfóquese, primero autoanalícese, ubíquese donde usted está, donde usted se encuentra en Cristo. Párese por un momento. Hay un momento donde uno tiene que parar en su vida, analizar y tratar de ubicarse en la gracia, en la fe y decirse, el tiempo que yo tengo, desde que yo me convertí hasta ahora, ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? O sea, yo tengo que medir mis actos del pasado junto con lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Qué yo he hecho? Eso es lo primero. Número 2, luego de que haya pensado esto, haya caído en una rotunda realidad de sí misma, comenzar a pensar los errores que ha cometido. Y buscar de una manera u otra arrepentimiento delante de Dios y delante de los hombres. Hay una filosofía judía que dice
si yo rompí uno de los mandamientos de Dios, yo peco contra Dios. Pero si yo ofendo a un hermano, yo no pequé contra Dios, yo pequé con mi hermano. Y entonces mi oración no será acepta hasta que yo no pida perdón a mi hermano. Es decir, mi asunto es con mi hermano, no es con Dios. Yo no puedo orar a Dios y decirle, Señor, perdóname porque yo ofendí a mi hermano, porque el trato no es con Dios. Dios te va a decir que no es conmigo el trato. El trato es con tu prójimo. El trato es con tu prójimo. Él es que necesita ese perdón que tú me estás pidiendo a mí. Entonces, eso es algo que la iglesia tiene que saber. Luego de esto, entonces usted tiene que comenzar a revisarse. Si la energía de usted, si su espíritu le da tanto para sostener esa vivencia del Señor por su palabra. Eso es uno. Dos, para sustentar a su casa, si usted es un macho, ¿verdad? Para sustentar a su esposo, a sus hijos, a esa mujer, ¿verdad? Igual al varón. Para también sobrellevar lo que son los estudios de la universidad, para sobrellevar también su trabajo. Es decir, su espíritu da para alcanzar como un pulpo y su tentáculo a cada una de esas actividades. Entonces, hay que revisarse. Entonces, luego de esto, entonces buscar de una manera o de otra un norte y comenzar, como la gente dice comúnmente, desde cero. Porque no ha hecho nada. Y si ha hecho algo, pues sigue haciendo la obra que estaba haciendo porque lo estaba haciendo bien. Si eso favorece al prójimo, si no favorece al prójimo, deje eso, que no va para ninguna parte. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Amén. Palabras finales de nuestro hermano Miquel Acevedo. Ha sido una honra poder compartir tanto con él como con la audiencia que nos está viendo a través de esta plataforma Defensa Pentecostal. En este momento nos despedimos. Y que sea Dios guardando sus vidas y la de los suyos. Ha sido un beneplácito y la paz del Eterno les prosiga bendiciendo. Shalom.